La responsabilidad de pasar el mensaje de Dios es enorme para aquellos que estamos enseñando la Biblia a otros. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos nuestros mejores deseos, nuestro cariño desde el reto de hoy día. Y a jueves. Jueves, sí. Estamos hablando de las palabras Colores de Dios. Tierra. Estamos hoy colores tierra. Sí, qué barbaridad. Mira, si no. Qué barbaridad. Estamos hablando de la palabra de Dios versus las palabras de los hombres. Sí. Palabras de hombres. Y realmente al estar considerando todos los ángulos de esta realidad, sí, uno ve un montón de problemas. O sea, yo lo puedo ver así. Uno ve la bendición de contar con la palabra de Dios. Sí, claro. Ahora, como tú lo dijiste el día de ayer, la accesibilidad que tenemos ahora a la palabra de Dios, lo fácil que es bajar una app de internet, sí, o comprar una Biblia que si no te la regalan, porque sí, hay varios lugares donde puedes conseguir una Biblia regalada o comprar una Biblia que no es realmente muy cara, ¿verdad? La gran cantidad de versiones que hay, yo tengo las mías preferidas, ¿verdad? Sí. Con las que me voy a quedar, creo yo, hasta el día que muera, pero hay otras alternativas y entonces uno dice, bueno, hay Biblia, ahora hay Biblia. O sea, eso, sí, es un tiempo en el cual no podemos quejarnos que no hay Biblia. En todos los como idiomas, nunca en la historia. Como nunca en la historia, en todos los idiomas, en todas las Biblias. Hay también buenos maestros de Biblia, o sea... En todos los idiomas, y tú sabes quién te va a aparecer, sí, pero hay algunas tribus, y qué bueno por los que están traduciendo la Biblia. Y qué ministerio más noble. Y qué tremendo, en algún momento ojalá que podamos empujar el ministerio de algunos a quienes nosotros le tenemos mucho aprecio, sí, que están promoviendo la traducción de la Biblia en algunos pueblos no alcanzados. Sí. Y buenísimo, ¿verdad? Pero hay mucha Biblia, hay más Biblia que en otros momentos de la historia. Hay muy buenos maestros, sí, hay el cúmulo de la información a través de la historia y hay algunos que están enseñando la Biblia muy bien, sí, y uno dice qué bendición, pero al mismo tiempo hay lo que la Biblia decía que iba a haber. Hay amontonamiento de maestros, sí, que enseñan conforme a las concupiscencias de los hombres y están rascándole los oídos a aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, sino que lo que quieren es escuchar las palabras de los hombres. Mira, te hago un paréntesis ahí. Qué tremendo cuánta gente te quiere enseñar a decir o a hacer algo. Sí. A mí me gusta ver esos videitos de YouTube o de Facebook o de Instagram, ahora Threads, ahora hay un montón de alternativas. Se sabe y quiere saber cómo cargar el teléfono sin que haya electricidad. Ajá, sí, cosas así. y cuánto aprende uno, pero cuántos maestros hay de todo. Sí. Entre esos, muchos maestros que te dicen, hey, Dios quiere que tú hagas esto así. Sí, y algunos son chistosos, ¿sí? y no te enseñan nada, otros son legalistas y, sí, no te enseñan nada, otros son de otra forma. Y uno dice otros te enseñan cosas que no son correctas. Que no deben ser, ¿verdad? Y entonces uno dice, qué triste. Y otros desafían lo, sí, que la Biblia ha enseñado a través de los siglos, que no nos metimos a esto. Ajá. Y quizás voy a aprovechar unos instantes para decirlo. Ten mucho cuidado, tú que nos estás escuchando, ten mucho cuidado con maestros que de repente dicen, dan una enseñanza que es totalmente contraria a lo que la Biblia ha enseñado a través de los siglos. Ten mucho cuidado. Cuando alguien sale con algo que es totalmente nuevo, sí, y que de repente ha descubierto, probablemente es falso. Eso es lo más probable. Es falso. Bueno. Probablemente es falso. Entonces ten mucho cuidado. Sí. Quizás no tiene mala intención, pero es falso. Sí. Entonces, mucho cuidado. Entonces tú tienes esta circunstancia, este juego de circunstancias que uno tiene una disyuntiva. Y tú tienes algunos maestros de estos que enseñan conforme a la doctrina de los hombres, que son grandes, son conocidos. ¿Te refieres a nombres? El nombre, sí. Reconocidos. Son reconocidos porque las mismas redes sociales y los medios de comunicación los, sí, han hecho grandes, sí, porque tienen una capacidad oratoria que es fabulosa, porque son muy amenos, porque tienen una capacidad organizacional que eso es de lo más impresionante. Es increíble, ¿verdad? Entonces de repente tienen una habilidad para conectar con medio mundo.
y literalmente, medio mundo, medio planeta, y entonces son conocidos por todos lados. Pero yo no quisiera hablar tanto de ellos ni con ellos porque no nos ven, de todas maneras. Okay. Entonces yo creo que hay otro segmento de quienes dan palabras de hombres que no son estas personas, que a veces son maestros bíblicos que tienen buenas intenciones, pero que están dando mensajes desde una iglesia, desde un púlpito, desde un grupo pequeño. A veces es el papá que está tratando de enseñar a sus hijos, pero no lo hacen con las palabras de Dios, lo hacen con las palabras de los hombres. Pero queriendo enseñar lo que Dios dice. Sí, pero en error. En error. O sea, el error es error, sí. Ya sea que viene... ¿De buena intención o mala intención? De mala intención. Sí. El error es error. Sí. O sea, cuando se trata de la Biblia, la intención no es lo que cuenta. Lo que cuenta es la verdad. Sí. Hay un pasaje en Jeremías capítulo 23 que a mí me llama mucho la atención. Te lo voy a leer. El pasaje es relativamente largo, okay. Si me aguantás. Me acuesto un rato. Si me aguantás, aguántame, tú me has aguantado a través de los años, Juancito. Sí. Desde que naciste, literalmente, sí, me has aguantado. Entonces, aguántame porque creo que el pasaje explica un problema que tenemos ahora. Es un pasaje del Antiguo Testamento y yo voy a hacer la aplicación a lo que tenemos ahora. Así es Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Uh-huh. Estos son hombres que estaban profetizando, dando esperanzas que estaban vacías. Ese es el problema. Lo hacían con la boca de ellos, palabra de hombres, sí. No palabra de Dios. Sí. Dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, aquí estaban hablando con personas que habían pecado. Sí. Y lo que estaban diciendo era en atrevimientos, lo que dice. Jehová dijo. Ese es el problema. Ellos estaban tomando la atribución de afirmar que lo que ellos decían venía de Dios. Sí. Y lo que ellos decían era paz, que Dios decía, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Uh-huh. O sea, ellos estaban diciendo, miren, ustedes se están portando mal. Están pecando, sí, pero no hay problema. No hay problema, uh-huh. No hay problema. Si ustedes están en la obstinación de su corazón, no se preocupen, ese estilo de vida que ustedes tienen, no se preocupen con Dios porque Dios ama a todos y no hay ningún problema, ¿verdad? El amor es de Dios, la circuncisión de Dios, Dios es tolerante, Dios es paciente, no vamos detrás del castigo. Entonces, tranquilos, porque dice, ahora razona Dios, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Uh-huh. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí, entonces dice Dios, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. O sea, Dios dice, el juicio viene, el juicio va a suceder. Que estos profetas estén diciendo que no va a haber juicio, no quiere decir que no va a haber juicio. Correcto. El juicio va a caer, sí. Dice. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteriores días lo entenderé y los veréis cumplidamente. Entonces dice Dios, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Uh-huh. O sea, aquí tienes un problema de personas que enseñan la Biblia, pero Dios no les dijo que dijeran eso. O sea, ellos hablan en nombre de Dios, pero Dios no les pidió que hablaran en nombre de Él. Y dice, versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, uh-huh. Y lo que está diciendo es, si ellos hubieran estado en mi presencia, uh-huh. Si ellos y yo hubiéramos tenido intimidad, si hubieran venido a hablar conmigo verdaderamente, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces aquí tienes... Es una advertencia. Es una advertencia tremenda. Una advertencia para el pueblo, pero también para ellos. Es una advertencia para aquellos que ahora voy a decir tenemos, sí. porque aquí no estoy hablando de ese segmento de quienes enseñan palabras de hombres que son muy conocidos y que enseñan a medio mundo. Sí. Aquí estoy hablando a aquellos que tenemos la oportunidad de enseñar a grupitos pequeños. A veces es nuestra familia,
A veces ¿Nuestra iglesia? A veces es nuestra iglesia, que es una congregación que comparada con el universo del cristianismo, es una congregación pequeña, aún si enseñamos a una iglesia relativamente grande, es una congregación pequeña, o es una iglesia a veces más pequeña, o es una clase de escuela dominical, o es un grupo de jóvenes. Y entonces lo que tenemos es una influencia limitada, voy a decir así. Pero estamos enseñando algo que no viene de Dios. Quizás creemos que viene de Dios. Y quizás lo vamos a decir porque quisiéramos dar ánimo a la gente y quisiéramos estimularlos y decirles, miren, no se preocupen. Pero no estamos hablando en nombre de Dios. Y el elemento que falta es esa frase que dice, el que lo dice en 2 ocasiones, que dice que no ha estado en mi secreto. ¿Ustedes no han estado en mi secreto? O sea, no hemos estado, tú no has consultado a mí, no me has buscado a mí para que yo te hable y yo te diga. Ninguno de estos profetas, ninguno de estos maestros, ninguno de estos predicadores han estado en mi presencia. Sí. O sea, ellos vinieron, quizás agarraron unos versículos por ahí, prepararon un mensaje, quizás tienen las herramientas técnicas para preparar un mensaje, pero nunca vinieron a hablar conmigo. Y tremendo, perdón, ahora lo digo con mucho cuidado, pero sé de muchos predicadores que lo que hacen es estar refiriendo sus propios mensajes por años. Yo voy a enseñar eso. Tú has oído esa estadística, ¿verdad? Que dicen que un predicador americano en promedio está 3 años en una iglesia. No sé si eso ha cambiado. Pero dice que un predicador promedio tiene 130 mensajes. Y entonces cambia de iglesia y entonces va a predicar los mismos 130 mensajes de otro lugar. O 230 mensajes, no me acuerdo cuántos son exactamente, pero es una cantidad, entonces... Limitada. Es limitada, pero tú sabes, yo conozco los elementos técnicos, pero no estoy en la presencia de Dios para aún que tenga los versículos correctos para darle la vida correcta que viene de Dios. Sí, entonces uno tiene que entender que cuando yo tengo la responsabilidad de dar palabra de Dios, ahora voy a utilizar ese término, no es solo que voy a dar la exposición de un texto técnicamente bien enseñado y voy a hacer el proceso expositivo, el proceso que cada quien haya escogido enseñar. Yo creo que el formato expositivo es el mejor, pienso yo, pero el que cada quien use, ¿verdad? El que cada quien use, no es eso. Es que yo voy a hablar de parte de Dios. Yo llevo un mensaje. Entonces tengo que comunicarme con Dios para que Dios me diga. De hecho, fíjate que la tradición, ahora voy a usar así, la iglesia cristiana le ha dicho de varias maneras a lo que se da el domingo en la mañana. Algunos le dicen sermón. El sermón. Sermón. Y entonces vas a sermonear. Pero por muchos años se le decía mensaje. El mensaje, sí. Porque es algo que Dios mandaba decir. Sí. O sea, no era algo que el pastor decía. No, claro. Es algo que el pastor comunicaba. Yo comunico un mensaje que viene de Dios. Sí. No comunico mis pensamientos, ni comunico lo que la Biblia dice. Yo comunico el mensaje que Dios me ha dado a mí, que yo traiga. Y venía de una expresión en inglés. Famosa, ¿verdad? Que se traduce al español, así dice Jehová. Thus saith the Lord. Así dice Jehová. Entonces, aquí así dice Jehová. Y entonces aquí les traigo el mensaje porque así dice Jehová. Sí. Esto debería ser todavía hasta el día de hoy lo que sucede en los púlpitos. Sí. O sea, aquí traigo el mensaje de Jehová. Esto es lo que Dios te manda a decir a ti. Sí. Por supuesto, lo que Dios manda a decir no puede ser inventado por mí, no es algo que me reveló anoche después de la pizza, ¿verdad? Es en un proceso en el cual yo he estudiado la Biblia y Dios en el secreto, al estar Él y yo juntos en oración, en el estudio de la palabra, en comunión con otros, ¿verdad? En lo que estamos analizando la Biblia, he encontrado ese mensaje para las otras personas. Pero qué riesgo es que Dios diga, que eso es lo que está diciendo ahí, yo no mandé a decir eso. Eso no es lo que yo mandé a decir. No les hagan caso porque eso no es mi mensaje. Mira, lo que Dios ha dicho en su palabra es lo que manda a decir. Sí. Pero ahora estamos hablando también de un elemento, me gusta la palabra místico,
de conectarse uno con Dios antes de poder compartir el mensaje que ya está dado por Dios en su palabra. Exactamente. Okay. Es esa idea. Es el, así dice Jehová, que uno puede comunicar cuando ha escuchado a Jehová, que se lo dice. Sí. O sea, y entendemos que no es una voz audible, que no es una cosa mística en el sentido de mágica, pero sí realmente es la paz del corazón, es la vida limpia, santa. Esa es una cosa también de la que hemos hablado muy poco, pero si yo cada vez que Dios se encontraba con el pueblo en el Antiguo Testamento, decía, vamos, pónganse cuentas, santificados, y mañana Dios va a hablarles. Entonces, vamos a tener cuidado, vamos a tratar de tener una vida limpia, ponernos a cuentas con Dios, pedirle al Señor que nos dé el enfoque correcto del pasaje que se va. O sea, todos estos elementos creo que son fundamentales. Sí, y no solo es yo creo que es el enfoque correcto del pasaje, pero es el enfoque correcto del mensaje. Sí. O sea, aquí está la palabra de Dios. Sí. Es la palabra para hoy. Yo he escuchado a algunos hermanos que están ya con el Señor, ¿verdad? Pero tú no lo habías escuchado. Sí, no. Después que te conocí. No, ¿verdad? Pero tú te acuerdas, hermano Pablo, ¿verdad? Hermano Pablo, que tenía un hermano que fue un comunicador tremendo, ¿verdad? Un mensaje a la conciencia. Un mensaje a la conciencia, que era un hermano de Asambleas de Dios. Este hermano daba realmente un mensaje a la conciencia. Sí. Eso era, aquí mandamos a decir, Dios manda a decir algo a la conciencia tuya, ¿verdad? Es esa idea, esa idea. Pero qué tremendo cuando Dios, como sucede ahí en el libro de Jeremías, Dios tiene que decir, no, eso no fue lo que yo mandé a decir. Creo que nosotros que enseñamos, y ahora pienso en muchos que nos están escuchando, que tienen la responsabilidad de enseñar, grupos pequeños o el devocional familiar, ¿verdad? O la responsabilidad de enseñar a su hijo cuando vienen a hacer unas preguntas, o a la iglesia, ¿verdad? O al grupo de jóvenes, algunos que enseñan al grupo de jóvenes, la responsabilidad de decir, es que esto es lo que Dios dice. Mira, y un elemento, porque yo después del pasaje que leíste no podría pasarlo por alto. Una parte de este mensaje es juicio, es el juicio de Dios. Sí. El juicio de Dios. Hace unos días estuvimos lo que Pablo habla con Félix. Sí. Y dice, el juicio venidero, el juicio venidero. Y también los juicios de Dios, en el sentido de, Dios desaprueba esto, Dios desaprueba aquello. Sí. Alguna parte de nuestros mensajes se han convertido en demasiado maneras de mejorarnos. Sí. Y entonces metemos otros elementos y es como soy, tú sabes lo que yo siempre te digo, cómo soy un mejor papá, cómo soy un mejor jefe, cómo mantengo a mi esposa contenta. Y ahí, cuando nuestros mensajes solo se decantan por ese lado, creo que también conductualistas. Es un problema. Bueno, de hecho, la forma como lo dice el versículo 16 es, os alimentan con vanas esperanzas. Sí. O sea, la vida que solamente se trata de eso es una esperanza vacía. Sí. O sea, hay algo más importante que está más adelante. Dice Jonás, cuando está en el vientre del pez y está por descender al Seol, dice los que, ¿cómo lo dice? Dice déjame buscarlo porque sé que está en Jonás capítulo 2. Creo que versículo 8. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Sí. Los que van detrás de estas ideas que están vanas completamente, abandonan a Dios. Y yo creo que es esa parte. Cuando tú vas detrás de todas estas cosillas, que no son necesariamente malas, son pero buenas, cuando es la única cosa que estás haciendo, terminas abandonando a Dios. Y no debe ser. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que tenemos una responsabilidad enorme de pasar el mensaje de Dios. Y para eso necesitamos pasar tiempo con el que va a dar el mensaje, estar en el secreto de Dios, tener comunión con Dios verdaderamente, estar en su presencia, tener intimidad con Dios. Y que cuando nos atrevemos a dar un mensaje que nunca recibimos, cuando nos atrevemos a inventarnos el mensaje y a veces a fabricar un mensaje que es solamente para quedar bien con aquellas personas que van a escucharnos, nos estamos corriendo riesgo a ser desautorizados por Dios y que Dios diga, yo nunca dije eso, yo nunca te pedí que dijeras eso porque no son esas mis intenciones.
Y sería no solamente vergonzoso para nosotros, es de mucho riesgo para aquellas personas que nos están escuchando. Cuando se trata de exponer el mensaje de Dios, tenemos que estar seguros que estamos dando palabra de Dios y no las palabras de los hombres. Me encanta, me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que si tú eres los que tienen una oportunidad para estar enseñando la Biblia, eres un maestro de escuela dominical, un pastor de una iglesia, un líder de un grupo pequeño o cualquier otra plataforma que Dios te ha permitido tener, esto es un tremendo privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Así que comienza por encontrar tiempos para estar en el secreto de Dios, entrar al secreto de Dios, que no es más que pasar tiempos con el Señor, intimidad con Él. Y no se trata de dar un gran sermón, se trata de dar un simple mensaje, el mensaje que Dios te pidió que dieras, el recado que Dios te pidió que dieras, que muchas veces es bastante sencillo. Sí, de acuerdísimo. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.